Vamos, hermanos, antes que todo, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a orar, ¿ok? Gracias, amado Padre, te doy, Señor, porque por tu gracia, por tu fidelidad, por tu infinito amor, Señor, a nosotros, nos has reunido de nuevo hoy. Te quiero dar primeramente gracias, Señor, no solo porque estamos aquí reunidos en tu presencia, sino porque, como siempre, tú fuiste fiel, Señor. Llevaste a tus hijos a su familia en Venezuela. Los trajiste, Señor, con tu paz y con tu bien. De nuevo tenemos a Arelis, a Yoleida. Señor, te quiero dar gracias porque sé que hay mucho testimonio que dar para tu gloria, Jesucristo. Señor, tú has sido fiel en todas las cosas y por eso tú mereces toda honra, Señor. Ahora te queremos pedir en esta hora que seas tú, Dios Espíritu Santo, que seas tú, Señor, guiándonos en la verdad de tu Hijo Jesucristo, Padre. Que seas tú, Dios Todopoderoso, guiándonos a tu verdad para que podamos entender, Señor, y discernir lo profundo, Señor, de tu santidad. En lo que nosotros limitadamente como humanos podamos entender, que seas tú, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales. Te quiero dar gracias, mi Dios, porque es una bendición estar en tu presencia, es un privilegio, es un honor, Señor, poder disfrutar de la presencia de mis hermanos, de la compañía de mis hermanos, de tus hijos y de tu palabra. Ahora te pido, Señor, que nos regales un tiempo de bendición, de compartir, no solo entre tus palabras, Señor, sino también con tus hijos. Esto te lo pedimos, Padre, creyendo que nos escuchas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, de verdad que estoy muy contento, gracias al Señor, de que podamos estar reunidos de nuevo, de que bueno, brevemente he sabido de Selva, de José, de los muchachos, que ya también ustedes están bien, gracias al Señor aquí con César. César, de verdad que le doy gracias al Señor que primeramente me fue de gran ayuda en los 2 jueves pasados. Y bueno, y el Señor lo ayudó, lo puso a él en fidelidad para que pudiéramos estar reunidos y seguir tocando los temas del Señor. Contento, Yoleida, que puedas estar también hoy con nosotros, hermana. Y por ti, por supuesto, Arelis, también, que podamos compartir juntos, hermana, lo que es la presencia y la palabra del Señor. De verdad que estoy muy contento por eso. Y hoy vamos a ver dentro de lo que sea la dinámica y el tiempo, porque oye, creo que hay mucha alegría para compartir. Vamos a comenzar, no sé si hoy de una forma en plenitud o el jueves que viene lo que es este tema, pero ya es el cierre. Es el cierre. Hola, Solimar, bienvenida. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Eh, es el cierre ya de lo que son los atributos divinos de nuestro Dios, de lo que particularmente estamos viendo como atributos comunicables y quise dejar de último lo que es la santidad de Dios. Un atributo que como ya hemos visto, ya les he explicado, si bien es cierto, Dios es todos sus atributos, este atributo en particular es muy notorio, es muy destacable y Él mismo nos dejó en su palabra la importancia y el significado de lo que es la santidad. La santidad como un atributo es algo que nos tiene que marcar a nosotros, a sus hijos. La santidad como atributo de Dios, como un atributo divino, es algo que nosotros tenemos que anhelar a tal punto que cada día de nuestra vida podamos caminar en su presencia, acercándonos más a la plenitud de su perfecto y eterno Hijo Jesucristo. Fíjense que en todas las religiones, en todas las costumbres, en todas las culturas, siempre que se habla a nivel de una deidad, a nivel de un ser sobrenatural, desde los sumerios, los acadios, los mesopotámicos, desde el principio de toda la civilización, siempre a las deidades, a los dioses le han puesto muchas características. El hombre siempre se ha fijado y se ha notado obviamente en todo lo que era
la fertilidad, la prosperidad, las siembras, los efectos de toda la situación de la naturaleza, pero la santidad, la humanidad genuinamente la viene a conocer es con el Dios vivo. Es por medio de Jesucristo en que nosotros podemos venir a conocer genuinamente lo que es la santidad del verdadero Dios. Entender que hay muchas cosas y muchas características, muchas fortalezas, actitudes que los seres humanos admiramos, como lo que podría ser el orden, la planificación, tantas cosas, tantas cualidades o características que nosotros obviamente admiramos, pero la santidad que Dios nos refleja en su palabra, que es una característica única de Él, es algo que tenemos que entender muy, pero muy a profundidad, porque sin santidad, dice su palabra, no veremos a Dios. Fíjense que hoy estaba escuchando un video y de lo que era ese video, fíjense bien esto que les voy a decir. Quiero que presten bastante atención. En el video, la persona decía que para poder ir al cielo teníamos que ser buenas personas, que teníamos que tener buenas obras y que en la medida en la que fuéramos buenos, dense cuenta cómo acentúo esa palabra, cómo la recálculo, entonces en la medida de nuestra bondad es en la que nosotros podremos ir al cielo, la humanidad, el ser humano, ¿no? Hablaba de que entonces que las personas que iban al infierno era porque no tenían buenas obras, porque en esta vida no realizaban buenas acciones, y que los que estaban en el purgatorio eran como algo así como intermedio, que eran esas personas que, bueno, que habían hecho algunas cosas buenas, pero que también habían hecho cosas malas, y estaban en el purgatorio porque tenían, como la palabra lo dice, tenían que purgar, tenían que limpiarse por cierto tiempo allí para entonces después poder acceder al cielo. Cuando ya nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios, cuando venimos a leer todo lo que es la verdad de Dios en su palabra, venimos a entender de que ya no es ese concepto que nosotros entendíamos de que, bueno, que los buenos van al cielo y que los malos van al infierno. Porque ya nosotros hemos entendido, y bueno, en el caso de Arelis me disculpa ya en el tiempo, que continúes compartiendo con nosotros, irás escuchando más de la palabra Arelis, pero ya nosotros desde hace mucho tiempo, hermanos, y ustedes lo saben, si recuerdan bien, hemos entendido que la única razón por la que podemos acceder al cielo, la única razón por la que por fe nosotros sabemos que iremos al cielo en la próxima vida, no es por esa supuesta bondad o por esas supuestas obras que hayamos hecho. Y si ustedes se preguntan ahorita, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el tema que Omar dice que se llama la santidad? Es por la sencilla razón de que el único justo, el único santo de verdad, es el que tuvo que sacrificarse en esa cruz para entonces nosotros poder tener acceso al cielo, cosa que ya hemos estudiado, yo creo que en bastantes oportunidades. Esa santidad que caracterizó a Jesucristo de una forma única, entonces después Él nos vino a revelar que Dios nos daría la capacidad también a nosotros de poder tener esa santidad. No solamente por el simple hecho, no digo simple porque sea poco, sino no solamente por el hecho de que Dios viva en nosotros y obviamente como Él es santo, entonces vive la santidad en nosotros, sino porque nosotros tenemos que llevar una vida como tal de santidad. Ahora bien, yo quisiera, como en algunas oportunidades lo hemos hecho, hermano, yo quisiera preguntar, por favor, sin que, digamos, sin que se sientan presionados o un poco incómodos, pero me gustaría conocer en cierta forma cuál es el concepto o la idea de cuando decimos la palabra santidad que pueda venir a su mente. Si ustedes me permiten, por favor, no se sientan obligados si no quisieran ahorita compartir o responder, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, yo quisiera preguntar a ti, Yoleida,
Cuando hablamos de santidad, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué idea concibes tú de qué es llevar una vida en santidad? Por favor, ¿podrías compartir con nosotros tu idea de eso, Yoleida? Sí, Omar, bueno, para mí la santidad es cumplir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo porque eh, de allí parte Él, sus mandamientos, su santidad, no decir mentiras, no cometer actos impuros, o sea, hacer lo que le agrada al Señor, no lo que le desagrada, porque si no, entonces, ¿qué hemos aprendido? Ok, perfecto. Gracias, Yoleida. Gracias, hermano. Selva, cuando tu mente viene la palabra santidad, ¿qué idea viene a tu corazón? ¿Qué piensas tú que podría ser la santidad, hermana? Omar, yo lo veo hoy como lo que debemos alcanzar y por lo cual seguimos luchando, pero realmente soy muy realista en ese tema porque es una lucha continua, hermano. Por más que uno conozca la palabra, yo pueda ser testimonio de su gloria, de tocarlo y de palpar todo lo grande que ha sido Dios con nosotros, con mi familia. Nosotros en segundos perdemos a veces el control. Por eso santo, santo solo es uno. Llevar una vida en santidad es el ideal, pero realmente es una lucha día a día. Así es, gracias. César, hermano, te hago la misma pregunta. En cualquier momento, en cualquier oportunidad, de tantas veces que nosotros hemos mencionado esa palabra, cuando a tu mente viene lo que es la santidad, para César, ¿qué significa, hermano? O sea, ¿qué crees tú para ti como hombre que significa santidad? Ah, Bueno, perdón, buenas noches. disculpa, No, no, César. tranquilo, que te estoy escuchando. Mira, la santidad para mí es como que ese nivel máximo en donde ninguno de nosotros nunca vamos a poder llegar por el simple hecho de que la santidad absoluta es la de Dios, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer. Entonces, en cierta forma también va un poco, o sea, un poco contrario a lo que tú mismo mencionas, de que independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer en nuestro paso por esta tierra, poco o nada influye sobre nuestro destino final, porque independientemente de ya nosotros o, o algunos están predestinados al cielo o a cualquier otro lugar. Entonces, de alguna manera, para mí la santidad solamente la tendría Dios. Ok, O sea, perfecto, no creo César, que gracias. nosotros como seres humanos lleguemos a ese punto independientemente de lo que hagamos. Entiendo. Excelente. Gracias por compartir tu punto de vista. Gracias, hermano. Fíjense bien, les hago esta pregunta porque dense cuenta de que cada uno, por supuesto, de acuerdo a su visión, a su percepción, a su conocimiento, o sea, cada persona, digámoslo así, evalúa o se hace un concepto, una idea de lo que puede ser santidad o una persona santa, algo que sea santo. Y comienzo por aquí porque vamos nosotros en el camino de lo que es el atributo de Dios, de la santidad. Vamos en lo sucesivo de los jueves. Vamos a ver la santidad bajo distintos puntos de vista. Obviamente, primero vamos a comenzar como debe ser, de la fuente de la santidad. Vamos a comenzar por Dios para poder entender lo que es su santidad. Que creo que César ahorita, porque es el último que escuché, por supuesto, y no estoy seguro, me perdonan Selva y Yoleida, pero algo que dice César, la santidad de Dios es absoluta, es perfecta, es total. En el ser humano, fíjense que Dios, como lo establece en su palabra, que eso lo vamos a ver después en otros capítulos, versículos,
Dios, Él tomó la decisión, Él decidió que su santidad pudiera ser un atributo de Él, una parte, una característica de Él, que en cierta medida pudiera estar reflejada en nosotros y que fuera, como se los dije al comenzar, lo que son los atributos comunicables, que fuera parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de asumir ese compromiso de reflejar ese atributo de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, hay cosas muy importantes como las que César mencionó, en el sentido que, si bien es cierto que es la justicia de Jesucristo que nos fue imputada a nosotros, que nos fue impuesta, la santidad de Él que fue imputada a nosotros, solamente por fe es que nosotros podremos ir al cielo. Eso es totalmente cierto. Más dentro de nuestro camino o nuestro paso en esta vida, nosotros tenemos que diferenciarnos de cualquier otra persona, de cualquier religión. Y cuando digo diferenciarnos, no es creernos mejores o sentirnos mejores, no, porque el que se cree mejor o el que se siente que es mejor que otro por estar en X religión o en X idea, ese comete el pecado de la soberbia y ese es algo que Dios aborrece simplemente. El hecho de que tenemos que diferenciarnos es de que a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a comenzar a llevar una vida distinta al mundo, distinto a las reglas, a las leyes, a toda enseñanza que el mundo ofrece, porque Dios ha venido y cuando nos ha dejado su palabra plasmada, es para que nosotros podamos llevar una vida conforme a su naturaleza y no conforme a la naturaleza del mundo. Fíjense algo, les voy a hacer una especie de dinámica que esa la hizo una vez un hombre llamado Spurgeon, que yo les he hablado mucho de él, en la que Spurgeon en una oportunidad, él pregunta desde el púlpito, él dice, ¿quién creen ustedes que está más cerca de Dios? ¿Un ángel o un gusano? Asimismo, y por supuesto provocó mucho revuelo en el momento porque, oye, o sea, primero, ¿cómo vas a preguntar, cómo vas a cometer la estupidez de decir quién está más cerca de Dios, si un gusano o un ángel? Si el ángel es un ser creado que está en perfección, que está en santidad, ¿cómo lo vas a comparar con un gusano, no? Entonces, muchas personas incluso se molestaron, dice la historia, y algunos, lógicamente, al momento de responder dijeron, bueno, parece estúpida la pregunta porque obviamente un ángel está más cerca de parecerse a Dios que un gusano. Lo respondieron hasta con sarcasmo, dice la cita histórica, ¿no? El ángel está más cerca que el gusano de Dios. Entonces Spurgeon, por supuesto, sorprendiendo a todos, les dijo, el ángel está tan lejos y es tan diferente de Dios como lo es el gusano. O sea, tanto el ángel como el gusano están, hablando de una forma humana, en una medida están tan lejos y tan diferenciados de Dios, ambos por igual. Ahora bien, ¿y por qué esto? Fíjense algo para los que quieran anotar o simplemente para los que quieran aprender esto bien, quiero que memoricen esto. La palabra hebrea santo, o sea, en hebreo santo, nos da una connotación de algo separado, o sea, de algo cortado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes agarran una torta y la pican, que pican y apartan un pedazo, a eso es a lo que nos referimos en hebreo cuando hablamos de santidad, o sea, de cortar y de separar algo. La naturaleza de Dios, o sea, su santidad, es tan diferente a todo lo que existe, a todo lo creado, que nada en esta creación está o más cerca o más lejos de Dios. Porque Él es tan diferente, por supuesto, ahora vamos a poner al hombre en el centro de la conversación. Él es tan diferente a nosotros y a los ángeles, que por eso Spurgeon puso ese ejemplo como para que la gente cayera rápido y la gente dijera, bueno, pero es que parece estúpido. Debe ser el ángel el que está más cerca de Dios. No. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender y aprender,
porque al momento de nosotros acercarnos e interrelacionarnos con Dios, debemos entender de que si bien es cierto que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha dado la confianza, nos ha abierto el velo y podemos entrar en la plenitud de la confianza, debemos entender que ese Dios santo con el que estamos aprendiendo a relacionarnos es un Dios que es nuestro Padre, pero es un Dios que es digno como soberano y rey del universo de ser reverenciado, de ser temido. Él es diferente a nosotros. Él es perfecto en todo. Y la palabra santo, entonces, como se los dije, es simplemente que Él es aparte de toda la creación. Su naturaleza es totalmente distinta. Por lo tanto, cuando nosotros somos llamados a ser santos en esta vida, es porque Dios quiere que si estamos aprendiendo de su palabra, de su doctrina, de su verdad, Él quiere que en nosotros se muestre principalmente en nuestro día a día, en nuestra actitud, la diferencia entre nosotros y el mundo. Muchas veces les hemos comentado, hermanos, de que en nuestro caminar con Dios es importante que nosotros sigamos lo que son sus leyes, aún y cuando el mundo considere que sea locura, aún y cuando la gente lo vea como irracional, porque eso es lo que va a denotar en nosotros la diferencia. Esto no es más que una simple, digamos, introducción. Esto es una base que es muy importante que podamos entender, porque la santidad, así como la justicia de Dios, son mal entendidas, son confundidas de hecho. Entonces, ya debemos estar claros en una cosa. Dios es santo de una forma perfecta y absoluta. Santo significa algo que es apartado, algo que es diferente. O sea, literalmente la palabra gramaticalmente significa cortado. Y Dios nos ha llamado a nosotros a que seamos iguales, a que nosotros nos diferenciemos, y tan es así que al momento de que cualquier persona nos vea a nosotros, pueda notar y pueda en su mente decir, esta persona es diferente en su forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de pensar. Todo en nosotros tiene que reflejar a Cristo, porque esa es nuestra meta y ustedes lo saben. Fíjense que cuando... Omar, una consulta. Sí, claro. Por ejemplo, tú dices que nosotros lo reflejamos, ¿cierto? Sí, claro. Pero se refleja en el momento en que reconocemos a Jesucristo, o la santidad es algo que nace contigo y tú lo vas reflejando desde siempre. Fíjate bien, gracias, qué bueno, Selva, que hayas hecho esa pregunta. Les voy a explicar algo ahorita, lo voy a adelantar, aunque igualmente después lo vamos a ver. Fíjense algo, la salvación, cuando nosotros reconocemos a Cristo, la salvación entra de inmediato a nosotros. O sea, cuando por fe aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios, la salvación viene de inmediato a nuestras vidas. Como ya ustedes saben, pasamos de muerte eterna a vida eterna. Mas la santidad es un proceso en nuestra vida que comienza desde el día, vamos a decirlo de esta forma, desde el día 1, desde el primer día que hemos reconocido a Jesucristo como quien es y como el Señor de nuestras vidas, hasta el último día de nuestra vida. O sea, existe un proceso en nuestro caminar en el que cada día lo que Dios espera de nosotros es que podamos crecer en santidad. O sea, la santidad es un proceso, no es, vamos a decirlo así, automática o de inmediato, mejor dicho. No es inmediata como la salvación, sino es un proceso que es a muy largo plazo, un proceso que te dura toda la vida. O sea, nunca, mientras continúes caminando con el Señor, nunca vas a dejar de crecer en santidad. Me explico y eso responde tu pregunta, Selva. ¿Te entendí bien? Sí, sí, efectivamente. Ok, gracias. Fíjate, de hecho, en nosotros, y eso ya lo hemos visto, obviamente como estamos pegados a esta carne, aquí queda, en esta carne está
el remanente de nuestro pecado. Por eso seguimos pecando, a pesar de que Dios Espíritu Santo está en nosotros, vive en nosotros. Esa es la lucha que nosotros tenemos en obedecer a Jesucristo para ser santos cada día y lo que es el remanente de nuestro pecado en la carne, ¿ok? Bien, entonces fíjense, cuando nosotros venimos a entender de que Jesucristo nos ha llamado a parecernos a Él, recuerden que Él dijo, sean mansos y humildes como yo lo soy. Eso es un llamado que para nosotros como seres humanos es prácticamente imposible. Entonces nosotros lo que debemos hacer en la búsqueda de esa santidad es en oración y en lectura de su palabra, pedir al Espíritu Santo que sea Él el que provoque y el que produzca esa santidad. O sea, si quieren vamos a cambiar un poquito la palabra santidad por nuestra forma de ser. O sea, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir en todo, pensar, hablar, en todo tiene que ir cambiando progresivamente. En algunos es más rápido que en otros. Porque la búsqueda de nuestra vida, que voy a volver al punto, es estar en la presencia de Dios, vivir en su presencia. Ya nosotros Omar, ¿sí? Omar, ¿me permites que yo por lo menos dé un ejemplo? Sí, claro, claro. Cuando, bueno, yo para mí entrar en santidad y como tú dices, parecernos a Dios, parecernos o asemejarnos al cambio que nosotros debemos dar como personas, ¿sí? En mi caso, como que yo siempre he dicho, yo he aprendido a que para estar más cerca de Dios uno tiene que tratar o hacer lo máximo de que la gente vea el cambio que nosotros hemos obtenido, pues, a raíz del conocimiento de la palabra y de la práctica de la palabra, porque podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero si no actuamos y si no hacemos lo que se nos enseña como tal, pues nuestros cambios nunca se van a ver. Eso es lo que yo manifiesto, por lo menos cuando digo del cumplimiento de los mandamientos, porque todos somos pecadores, todos los días pecamos, como dice Selva, no somos seres humanos, pero el conocimiento y la búsqueda de la palabra y de hacer lo que el Señor nos pide a través de su palabra es lo que nos ayuda a ser diferentes a lo que está en el mundo, pues, ¿sí? Así es, sí, Yoleida. Así es, tienes razón, hermana, y gracias por tu ejemplo. Es así, Yoleida. Fíjense, es importante, hermanos, entender algo, ¿no? Porque parece que hubiera como una contraposición, parece que fuera opuesto, que chocara, es lo siguiente. Estamos claros en que nosotros somos pecadores, ¿ok? Lo importante, que lo único, digamos, central esta noche que me interesa que podamos entender es lo siguiente. Hemos conocido por medio de Jesucristo a un Dios santo, a un Padre que vive en la santidad, que Él es santo y por lo tanto Él desea que sus hijos, que nosotros, podamos llegar a parecernos en esta vida lo más posible a su perfecto Hijo Jesucristo. Esto no podemos lograrlo, o sea, no podemos lograr ese cambio si nosotros, y por eso créame, es que siempre se los digo y siempre se los diré, no podremos lograr esa santidad o no podremos lograr ese cambio en nuestra vida si no llevamos una comunión con Dios, una vida de oración y una vida de estudio de su palabra. Fíjense algo. En estos días cuando estaba orando, yo decía, oye, Señor, es increíble. De las 24 horas del día, yo trabajo un promedio de 15 horas. Tengo que dormir por lo menos unas 6 o 7 horas. Ya iban 22 horas. Y por supuesto, dentro de lo que son esas 15 horas, bueno, como,
entre comillas, me distraigo, hablo con mi familia. ¿Cuánto tiempo yo aparto para estar en tu presencia? Hermanos, la santidad, de la única forma en la que nosotros podremos lograr impregnarnos de ella, es estando en la presencia del Señor. Y por eso que siempre les digo, debemos buscar en Dios la disciplina para que podamos buscar vivir en santidad. La salvación ya nosotros la tenemos por fe, como lo dice el Señor en su palabra, pero la santidad es un caminar. La santidad es un día a la vez. Como el Señor dice en Mateo, basta para cada día su propio afán. Bueno, ya el día de hoy está terminando y de la mejor forma porque estamos compartiendo su palabra, pero cada día tiene su propio afán. Mañana debemos buscar tener ese tiempo con Dios para poder impregnarnos de su naturaleza, para poder parecernos cada vez más a Él, para que podamos comenzar a buscar y a entender no solamente qué pueda significar una palabra, sino cómo vivir esa palabra, o sea, cómo ser santos, cómo parecernos cada vez más a Jesucristo. Es un camino que no es fácil porque estamos pegados a nuestra carne. Es un camino que no es fácil porque en esta vida, o sea, este mundo está diseñado para que no podamos tener tiempo y presencia en Dios. Y por eso es que nosotros debemos esforzarnos a buscar tener esa comunión y esa intimidad con Dios. Hay personas que siempre dicen, oye, pero, wow, ¿y cómo hago yo para aprenderme todo ese libro? Pero ¿cómo hago? Es simplemente cada día, así como cada día trabajas, así como cada día estás con tu familia, así como cada día realizas tus actividades, para poder buscar y anhelar esa santidad, cada día debemos pasar tiempo con Dios. Si no pasamos tiempo con Dios, nunca podremos lograr tener santidad en nuestra vida. Eso no es una fórmula, eso no es una pastilla que ustedes se toman, eso no es los jueves estar todas las noches, todos los jueves conmigo. La santidad, ustedes la podrán lograr es en la medida en la que pasen tiempo con Dios, tanto en oración como en la lectura de su palabra. Y créanme que eso es lo que Dios anhela. Y ya para la semana que viene iremos viendo, porque se nos está acabando el tiempo por hoy en esta introducción. La semana que viene ya iremos viendo algunos versículos. Fíjense, hoy solamente les voy a dejar un versículo en el Salmo 77, el versículo 13. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Tú eres el Dios que ha, perdón, el 13, disculpen, el Salmo 77, versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Versículo 14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Pero fíjense cómo dice en el versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino. Amados, si queremos de verdad conocer a Dios, si queremos vivir en su presencia, si genuinamente queremos tener la naturaleza de Cristo en nosotros y ser diferentes, no para decir que somos mejores, sino por lo contrario, para ser mansos y humildes, como dice el Señor, tenemos que pasar tiempo con Dios. Creo que no tengo forma más sencilla de decirlo, más que si quieres parecerte a Dios, tienes que pasar tiempo con Él, tiempo en su palabra y tiempo en oración. Ustedes saben muy bien, amados, que nosotros no venimos aquí solo a aprender conceptos o un conocimiento en particular. Nosotros venimos aquí a ser transformados por el Espíritu Santo. Venimos a buscar parecernos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya yo creo que por hoy es más que suficiente. Bendito sea Dios, todavía nos queda un minuto.
Esto ha sido algo muy básico que les he traído hoy, pero es necesario que podamos allanar bien el camino porque necesitamos entender qué es la santidad de Dios. Él dice en su palabra, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, fíjense lo importante de lo que es la santidad. Amados, en el amor de Cristo yo les ruego, busquen pasar tiempo con Dios. Busquen tener su tiempo aparte de la lectura de la palabra y estar en oración. Solamente así ustedes podrán genuinamente cada día más parecerse a nuestro Señor. Si yo tengo un Señor y lo llamo así, es porque yo debo obedecerlo. No sé si alguno tiene alguna pregunta ya antes de cerrar, antes de orar, si alguien quisiera dar alguna opinión, si alguien quisiera manifestar algo. Si no, ya por hoy, en esta introducción, considero y me siento satisfecho que ya hemos terminado. ¿Alguno quisiera decir algo, hermano, o hacer alguna pregunta? Creo que no. Bien, entonces es importante, créanme que es necesario para nuestra vida, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad, que busquemos conocer a Dios, que busquemos pasar tiempo con Él. La santidad es un camino, es un proceso que es día a día. Y Dios nos ha llamado a parecernos a su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos, mi Dios, porque hemos aprendido a través de tu Hijo Jesucristo que tú eres un Dios que vives en santidad, que eres un Dios santo y perfecto. Señor, que tú eres diferente a toda tu creación, que no hay santo como tú, Señor. Que aún y a pesar de que nosotros somos pecadores, tú nos has llamado, Señor, a llevar una vida en santidad. Tú nos has llamado a ser un pueblo apartado, mi Dios, de este mundo. Apartado, Señor, porque tú quieres que seamos como tu perfecto Hijo, manso y humilde, que se complace en obedecerte. Señor, por algo tú dijiste, Jesús, en ese modelo tan perfecto de comunión con el Padre. Señor, hágase tu voluntad en nuestra vida. Que venga tu reino a nuestros corazones. Que tu reino, Señor, y que tu voluntad, que tu palabra permee en nuestro pensamiento, nuestros corazones. Que el mayor anhelo, Señor, que haya en nuestra vida sea vivir en tu presencia. Que la meta más grande, Señor, que tengamos en nuestra existencia sea parecernos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Que tu humildad, Jesucristo, que tu mansedumbre destruya nuestra soberbia. Que tú, Padre, pongas en nosotros un corazón de carne y que quites la piedra que tenemos por corazón. Que podamos entender, Dios Espíritu, que sin ti, Señor, no podremos lograr esto y que necesitamos de ti, Señor. Que necesitamos de ti, Dios Espíritu, para poder vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a entender lo que significa vivir en santidad, porque es lo que a ti te agrada, Padre. Gracias, Señor, y te pido que tú trates con el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos anhelen vivir en santidad, para que ellos anhelen vivir en tu presencia, así como Elías dijo, viva Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Señor, te doy gracias, porque tú no nos has llamado a religión, tú no nos has llamado, Señor, a costumbres, tú nos has llamado a tener una relación especial contigo, y esa relación debe ser en santidad, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Señor, te lo ruego. Te doy gracias por los que regresaron. Te doy gracias por los que se pudieron contactar, Señor. Te doy gracias por los que por cualquier motivo no han podido conectarse. Te pido, Señor, que pongas en cada uno de ellos tu espíritu para que ellos puedan dar testimonio, Señor, de ti en este mundo que está lleno de pecado. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amados, que tengan buenas noches. De verdad que qué alegría verlos. Me alegro en el Señor de que estén aquí. Selva, José, Solimar, Yole, Areli. Que tengan muy buenas noches, muchachos.